estrategia que además intuitivamente es muy razonable, muy racional, que pudiese haber pasado de la siguiente manera. Los generales se situaban para hacer las estrategias, los datos que se tienen es entre 2600 y 3000 a.C., repito, se situaban sobre una mesa, situaban el mapa donde iban a atacar. En aquella época pues sería, me imagino, que infantería y a lo mejor caballería y nada más. Y a partir de hacer las estrategias en el mapa para ver a dónde iban a acabar, a hacer la batalla, esto se iba repitiendo con el uso y un determinado emperador decidió de que eso pasase a formar parte de la formación de los futuros emperadores. Entonces tuvo que haber un primer diseñador de juego de mesa de tablero, que sería posiblemente un general, que dijo: ah, bien, pues me voy a hacer el tablero, voy a crear determinadas estrategias, y posiblemente el ajedrez, que surge en la India, provenga de China, que está muy cercano. Es decir, posiblemente, no hay nada, porque no hay ningún estudio realmente arqueológico que demuestre esto, pero parece ser que es así. Bien, ¿por qué esta historia del juego de mesa es interesante introducirla? Porque el juego de mesa, fundamentalmente, por definición, es divertido. Tiene que ser divertido, no en el juego. Pero en segundo lugar, también es, como ya he demostrado, por eso esto no es gratuito la explicación en los preliminares, también es un instrumento pedagógico. Es un instrumento pedagógico de un gran valor, además. ¿Por qué? Porque autores como Platón, Aristóteles, Kant, incluso el propio Freud y Rousseau, hay documentos de ellos escritos en el que apoyan de que el juego de mesa sea introducido en los colegios para aprender, porque es un mecanismo más fácil de que los chicos puedan aprender determinadas materias a través del juego. Este es el pasado. Ahora mismo, en la actualidad, este movimiento sigue vivo. Es decir, estáis con este mundo virtual que me parece maravilloso y envidiable, pero hay otro paralelo. Vosotros muchísimo habréis conocido o habéis oído hablar de la Feria de Essen en Alemania, de cómo se mueven los juegos en la actualidad. Bien, pues en la actualidad se están introduciendo ya en Alemania, Dinamarca y muchos países del norte de Europa, se están introduciendo ya como un mecanismo de enseñanza en el currículum escolar. También aquí en Andalucía hay un movimiento en Almería, de una psicóloga, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que también hay otro movimiento que se está haciendo en Argentina. Las últimas informaciones que tengo, que ya están dentro de los colegios para aprender física, para aprender química, para aprender determinadas materias escolares. Por tanto, no ha perdido ese original, digamos, origen, ¿no?, de la enseñanza y de la pedagogía. A partir de ahí, actualmente, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que hay en el mercado de los juegos de mesa? Hay dos tipos, fundamentalmente, dos movimientos, dos tendencias. Una es, estoy casi seguro que todos conocéis, los Eurogame, y luego están los Ameritrash, ¿no? ¿Qué diferencia? Pues si hay alguien aisladamente que no conozca entre la diferencia entre el Ameritrash y el Eurogame. El Eurogame es el juego que más se vende. Por definición, tú vas al Corte Inglés y te vas a encontrar posiblemente 19 Eurogame y un Ameritrash. ¿Por qué? Pues es fácil de entender también. El Eurogame es un juego mayoritario, es un juego para hacerlo, para jugar en familia, para reunir a un puñado de gente alrededor de una mesa. Tiene una mecánica fácil, tiene además, no se excluyen a los jugadores, tiene que ser fácilmente traducible y además muy fácil de asimilar y en pocas partidas. El Ameritrash, al contrario, es más complejo, es un juego más, yo creo, en el ámbito vuestro, donde ya están también inclusive lo de rol, etcétera, etcétera, que ya es un juego más denso, bueno, pues para más especialistas o friki, como se le quiera llamar, del juego de mesa, ¿no? Son juegos muy inmersivos, donde el paisaje que se dibuja o donde la estética es muy importante para que el sujeto se inmiscuya también en el juego. Pues, dicho esto, podríamos comenzar con un proceso evolutivo, con un proceso creativo en un juego de mesa, teniendo ya estos elementos, ¿no?, más o menos claros, ¿no? Como lo he explicado. Veo un poco de agua, perdón. Si quieres, hay botella. No tengo. Me he traído, gracias.
una vez que hemos dicho esto, el proceso creativo es muy fácil, es decir, primero hay que tener una idea, hay que gamificar la idea, esta gamificación de ideas se convierte en un embrión, que esto yo creo que es general para todos los juegos, ¿no? Hay que crear a través de ese embrión una mecánica de juego, que no es más que el motor que le va a dar movimiento a ese juego. Creamos el formato, obviamente, del formato pasamos al primer prototipo, hay una sucesión de prototipos si se quiere ser exigente en el juego, luego viene la etapa de testeo y luego viene finalmente, el que tenga suerte, llegar a la editorial, ¿no? Y editar. Bien, entonces comenzamos por el primero. Yo he querido, porque así fue como lo hablamos con Eduardo, es decir, explicar el proceso creativo porque este está en el mercado, y entonces hemos visto para que veáis que sí que se puede llegar con un juego de mesa, por muy convencional que se quiera, se puede llegar al mercado y se puede vender, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Es decir, primero viene la idea. La idea puede venir, por ejemplo, a mí me han venido, yo tengo en mi historial 2 juegos por encargo. Es decir, mira, quiero un juego de golf, ¿no? Entonces se desarrolla un juego de golf, o quiero un juego de gincana, y se desarrolla un juego de gincana para un ámbito X, el que sea, ¿no? Pero hay que tener una idea. Es decir, o bien te la dan, o bien pues tú te inspiras, y evidentemente pues tiene que ser jugador de juegos de mesa para poder desarrollarlo, como es lógico y natural, ¿no? Bien, en este caso la idea a mí me vino de que después de varios juegos yo quería hacer un juego de preguntas y respuestas muy convencional, el juego de toda la vida, pues a lo mejor del trivia, exactamente de lo que conocemos, de lo más conocido, ¿no? Yo quería hacerlo, ¿no? O sea, yo estaba empeñado en hacer un juego de preguntas y respuestas, pero el reto mío que yo me propuse cuando quería hacer el juego de preguntas y respuestas era que yo no quería caer en el convencionalismo, es decir, tenía que innovar, y eso supone un esfuerzo, evidentemente, porque lo fácil es, te pones a mirar lo que hay en el mercado y coge un poquito de aquí, coge otro poquito de allí, tal, ¿no? Bien, pues yo os doy mi palabra de honor que lo que hice fue exactamente eso, mirar todo lo que había en el mercado para no coger absolutamente nada de lo que había en el mercado. Es decir, todos mis juegos, yo tengo por ejemplo un juego de bolsa, tengo por ejemplo juego de vocabulario. Bueno, pues yo lo primero que hago es yo me tiro una etapa investigando en internet, porque hoy tenemos a San Google, que por ahí lo sabemos todo, tú te pones a mirar y entonces yo digo, esto, bien, lo tengo que coger y decir, va en esta línea, voy a diseccionar el juego. Y nada de lo que aparezca en este juego, absolutamente nada, y yo me lo doy, creo, ¿no?, que vais a entender que me vengo a referir a puntos básicos de la mecánica del juego y de las reglas, ¿no? Tienen que aparecer en mi juego, porque es que si no, ¿para qué? Es decir, si tú vas al mercado tienes que ir innovando, tienes que ir aportando algo nuevo. Si tú no tienes nada que aportar, pues entonces no lo hagas, y si no, pues intenta mejorar uno de los que hay. Bueno, pues en la que yo me había metido personalmente era un desafío, para mí fue gordo, porque yo no sabía, es decir, me pongo con el embrión, ¿no? Y me pongo a buscar ingredientes. Y yo digo, yo quiero que sea un juego, parto, pregunta y respuesta, la raíz. ¿Pero qué le introduzco a esto? Tiene que ser muy ágil, tiene que... no quiero tableros. ¿Por qué? Pues porque el tablero ya está. No quiero cartas, no quiero dados, no quiero tarjetas. Y yo a mí mismo me decía, ¿y qué quieres entonces? ¿Cómo lo vas a hacer? Es decir, pues bueno, aguanté y estuve dándole vuelta y aguantando y aguantando. Y una vez, leyéndole un cuento a 2 sobrinitas que tengo, leo una autora, genial, un cuento normal y corriente, pero la autora al final del cuento utilizó unos recursos mnemotécnicos para que el chico, estaba pensando, estoy hablando de cuentos de niños de 5 o 6 años, recordase lo que el papá o el tío en este caso le estaba leyendo. Y digo, joder, qué persona no ha tenido este recurso y tal, ¿por qué no lo voy a tener yo? Y a partir de ahí digo, es un libro. Dije, eureka, el formato con el que voy a utilizar o con el que voy a crear mi juego de preguntas y respuestas es un formato nuevo, es un libro. Voy a mirar, exactamente, miro en internet y no hay ni un solo juego, es el primer libro-juego de mesa del mercado, no hay ninguno, es decir, de eso estamos seguros porque lo hemos buscado por todos sitios. Con lo cual yo digo,
me entusiasmé. Le dije, madre mía, pues hago una aportación novedosa y por lo menos justifico, porque tenemos que justificar cuando sacamos algo al mercado, porque nos tienen que elegir a nosotros. Es decir, esa es una justificación que nos tenemos que dar también, ¿no? Digo, bueno, pues lo he conseguido, formato nuevo, pero vienen ahora realmente un trabajo inmenso, que digo, vamos a ver. Estamos hablando de preguntas y respuestas. O sea, si las personas, si jugáis a un juego de tablero, sabéis perfectamente que se da mucho que se puedan repetir, por tanto hay que huir de la repetición. Empiezo a trabajar y digo, bueno, pues pregunta y respuesta, esto no puede ser un libro. El juego del máximo número de preguntas y respuestas que hay actualmente en el mercado tiene 3.500, ¿vale? Y yo digo, bueno, ya de hecho tengo que estar por encima para no repetirme. Bueno, pues echándole número, echándole cálculo de posibilidades de repetición, 10.000, ¿vale? 10.000 preguntas, montar 10.000 preguntas en un libro, vosotros imaginaros nada más que para buscar las preguntas, lo que podemos tardar. Somos 2 personas, coautores de esta obra, y nos ponemos a trabajar. Hemos tardado 3 años, ¿eh? Es decir, que no es tampoco 3 años, una de las personas trabajando diariamente en el proyecto y la otra por las tardes. Empezamos con las preguntas. Bueno, hay que llegar al tope de 10.000 preguntas, buscar 10.000 preguntas en general, pero de tal manera que pueda ser traducible en cualquier idioma, por lo tanto hay que huir del localismo nacional. No hay preguntas, hay preguntas españolas, pero pueden ser perfectamente traducibles, como puede haber italiana, como puede haber preguntas, digamos, internacionales, ¿no? Ya, primer hándicap. Empiezas a meter preguntas, empiezas a montar el libro, y te das cuenta, yo creo que lo más fácil es que lo veáis por un momento. Trae unas monedas, trae un esto, bueno. Entonces, el primer problema era que si tú metes las preguntas pueden ser muy largas, pueden ser muy cortas. Primer hándicap que teníamos. ¿Qué hicimos? Pues decir, vamos a coger 10.000 preguntas, vamos a dividir en 20 unidades, en 20 preguntas. Son 500 páginas. Por lo tanto, tenemos un libro con 500 páginas y 20 preguntas en cada libro. ¿Cómo organizamos las preguntas para que normalmente no pueda darse la repetición? Porque todo esto era para huir de la repetición. Creamos 17 formas diferentes de hacer preguntas. Porque al fin y al cabo, una pregunta es una pregunta. Entonces, tienes que moverle, digamos, el modo de hacerla es lo que le va a dar una determinada originalidad. Dentro de esas 20 preguntas creamos lo que nosotros le llamamos los epígrafes, que son... Es decir, lo que va en negrita, que es, por ejemplo, pues apuesta, retentiva, agudeza, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de epígrafes para que entrase una determinada pregunta con un determinado condicionamiento en esos epígrafes. De tal manera, no voy a cansar y no me voy a extender en ello, ¿no? Nosotros creamos esto y nos empezamos y creamos un prototipo de unas 1000 preguntas, empezamos a jugar. Perdona. ¿Puedes definir epígrafe? Sí, bueno, es que nosotros utilizamos ese término. Epígrafe nosotros es decir, tú haces una pregunta, ¿no? Y tiene que entrar, por ejemplo, un epígrafe que nosotros le llamamos apuesta, talento, reflejo, desafío, ¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros... Sí, exactamente, es la estética de la pregunta, ¿no? Es lo que nosotros le llamamos epígrafe. Entonces, creamos 17 tipos diferentes de hacer preguntas que implicaba también diferentes tipos de ritmo, ¿vale? Aún así, porque es lo que quiero explicaros, aún así, cuando nosotros llegamos al formato, luego también se me olvidó una cosa que siempre me ha fastidiado mucho de los juegos de mesa, es que en todas las casas aparecen metidos los cajones. Entonces yo tenía ganas, y este se quedará aquí posiblemente, si vosotros queréis. Entonces es un libro más, ¿no? Que se va a quedar en una estantería que tú puedes llegar y coger, porque los elementos que traen moneda, pasapágina y eso son elementos accesorios que son completamente prescindibles. Es el libro que tú te metes el libro, tú te llevas, este es el tablero de juego, aquí está, todo está aquí, ¿no? Entonces eso era lo que yo quería y creo que lo hemos conseguido, con lo que queríamos, mejor dicho, ¿no? Pues una vez que tenemos todos estos ingredientes decimos, hay que crear una mecánica.
Pero hay que crear una... Ya hemos conseguido el libro, hemos conseguido las 500 páginas, 20 preguntas, 17 formas de hacer las preguntas, pero ahora hay que introducir, que creo que es la clave de cualquier juego, sea en el tipo que sea, sea juego digital, lo que sea, la clave está en la regla y en la mecánica que tú introduces en el juego, porque eso es lo que va a hacer que la gente se aburra o no se aburra, que es en definitiva y es la sustancia de todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros nos dábamos cuenta cuando hicimos el primer prototipo. Cuando un creador de juego hace un prototipo, daros cuenta de la importancia que tiene, es traspasar desde un experimento mental, fisicalizarlo. O sea, eso no es fácil. Y nos encontramos que, aunque pueda parecer muy elemental, vosotros aquí que sois muchos creadores de juegos sabéis perfectamente, primero, nosotros nos construimos, por lo menos en mí, se da esa experiencia de esa manera. Yo prácticamente cuando yo me pongo a trabajar los elementos físicos, yo el juego lo tengo en concreto en la cabeza. Es más, sé hasta las partes que posiblemente puedan fallar. A veces me equivoco, ¿vale? Y las que me fallaban resulta que son las que me dan apoyo en ciertos términos, entonces son las que potencian. Entonces, por eso digo que lo importante en el prototipo es cuando tú tienes todos los elementos que van a conformar el formato, y entonces dice, con estos elementos ahora tengo que crear, todavía no tenemos la mecánica, ¿vale? O sea, tenemos la idea, tenemos los ingredientes y ahora estamos en el corazón mismo del juego, que es la mecánica del juego. La mecánica es el motor, es lo que va a mover el juego, por tanto nosotros lo que tenemos que hacer es buscar un motor potente, un motor fuerte, ¿no? Cuando hacemos el primer prototipo del juego nos damos cuenta de que está funcionando casi todo, pero que esto es como en el lenguaje. Yo no sé si os habrá dado vosotros el caso, de seguro, con profesores que he tenido que cuando empiezan a hablar y tienen una forma de hablar muy lineal, es que pegas una cabezada como sea la clase de las 4, ¿no? Entonces, en los juegos yo aplico eso, es decir, yo aplico de que tiene que tener movimiento, tiene que tener altos picos. Si no tiene pico un juego, lo tiene un poco difícil a la hora de conseguir la atracción. Tiene que tener pico sí o sí, ¿no? ¿Cómo conseguíamos los picos? Con este formato que estamos hablando. Me costó. O nos costó, hablo en singular, pero vamos, el grupo de dos, ¿no? Nos costó. Pues encontramos de que había que introducir cambios de ritmo. El primer cambio de ritmo, que era, digamos, un poco sutil, lo encontramos en las 17 formas de hacer preguntas. Y luego, el segundo ritmo lo encontramos de que había que romper el ritmo que tenía en general la partida. Nos damos cuenta de que si nosotros cogíamos un determinado número de preguntas, es decir, a un ritmo y otra cantidad de preguntas a otro ritmo, y viéndola, esto fue a través de mucho testeo, fuimos comprendiendo o aceptando que el 75-25% era 75 rápido, 25 más lento. Es decir, 75% donde se le iba a exigir al jugador rapidez y el 25% donde nos teníamos que detener. La cuestión estaba en que una de las originalidades que yo quería aportar al juego era que a mí me disgustaba mucho aguardar en todos los turnos fueran todos los jugadores y a la vez, ¿vale? A mí particularmente eso ya me da una garantía de que me va a gustar el juego. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Por eso dije que uno de los ingredientes que teníamos que introducir era la agilidad, ¿vale? La agilidad. Bien, pues entonces nosotros lo que cogemos es que un jugador, el que tenga el turno, las preguntas van numeradas del 1 al 20. Entonces, el jugador anterior al que tiene el turno, el que tiene el turno es el juez del juego. Y el anterior lo que hace es que dice un número al azar del 1 al 20. El jugador al azar abre el libro, por la página que sea, y dice o lee la pregunta del número que corresponde a la que lee. Entonces, de esta pregunta que el jugador ha elegido y está leyendo, el que es en ese momento juez del juego, y ahora comprenderéis por qué juez, puede ser de ritmo lento o de ritmo rápido, ¿no? ¿Cuáles son las de ritmo rápido? La que todos los jugadores participan a la vez y solamente se admite una respuesta. Y aquí, porque yo
estoy cansado de ver partidas, ¿no? Y partidas además muy numerosas, porque otra de las cosas que también conseguimos que puedan jugar 20 personas, es decir, da lo mismo, porque es el primero en dar la respuesta, pero esa persona cobra o paga, porque esto se mueve con dinero, con monedas, cobra o paga si acierta o no acierta. Si hay dos personas que casi al momento lo dicen, entonces es el juez, el que tiene el turno, el que dice, no, a mí me ha llegado antes por este oído y eres tú. Y entonces esa persona, esa respuesta es la que se toma como buena o no se toma como buena. Es decir, que eso ya, y además es inapelable, porque es que entonces el juego no avanzaría, ¿no? Estas son las preguntas, digamos, las mayoritarias, de las 20, 15. Luego hay 5 preguntas en cada página que se le llaman desafío o de apuestas. Entonces aquí sí tiene un protagonismo mayor el jugador del turno, que es que si le sale un desafío, él con esa pregunta, a todas las personas que están jugando, libremente puede elegir a quién desafía, a 1, a 2... Pero va así. Cada vez que está desafiando a un jugador, este jugador pone su moneda encima de la moneda que él mismo ya ha puesto antes, ¿no? Con lo cual, si pasa 7 jugadores y no han acertado ninguno, y él dice, paro aquí el desafío, porque sabe que los otros lo pueden saber, se lleva el dinero y punto. Si él piensa de que a lo mejor ninguno, pues arriesga. Y hay uno que dice, esta es la respuesta, pues se lo llevaría todo lo que se ha ido acumulando el jugador que ha dicho. Luego viene a la inversa, que es la apuesta. Este era el desafío, ahora viene la apuesta. La apuesta es que el jugador del turno lee la pregunta, el jugador del número es el que va a tomar, es decir, el jugador del número realmente es el que tiene el turno, ¿no? Entonces, dice y cae una apuesta. Ahora, el jugador lee la respuesta y todos los demás jugadores apuestan su moneda en el centro del juego. Con los euros funciona, pero de maravilla. Ya os digo que hay unos puntos increíbles, ¿no? Entonces, todos apuestan su moneda encima de la mesa y dicen, ¿la sabe o no la sabe? Entonces, ojo, yo he visto, y no en una partida, sino en bastantes partidas, que hay jugadores que porque ve la cantidad de monedas que hay, porque esto tiene un final, es decir, el final es cuando el jugador llega a 12 monedas, por ejemplo, se acabó, ¿no? Entonces, el jugador le interesa más perder a él, pero que pierdan todos los que han apostado en contra de él. Con lo cual, no se puede saber muy claro si la persona sabe o no sabe la respuesta. Nunca se puede saber, porque él puede tomar la decisión estratégica de perder para que los otros pierdan, ¿no? Bueno, pues esta sería la parte que ralentiza un poco el juego, de tal manera que hemos comprobado, inclusive funciona igual con equipos grandes, es decir, de equipos de 10, es que funciona de verdad, ¿no? Y hemos comprobado que con estos dos ritmos, pues nosotros hemos conseguido al final que el juego sea ameno, sea divertido, y bueno, y hasta ahora pues la respuesta que estamos teniendo pues está bien, es decir, estamos satisfechos, estamos contentos, y que bueno, que esto puede seguir avanzando, ¿no? Al final del juego viene lo que nosotros le llamamos el laurel de sabio, es decir, que el jugador que gana la partida se lleva todas las monedas que ya ha ganado, pero tiene un reto final, y es si él puede conseguir ganarle al Talentum, ¿no? Talentum tiene en todas las páginas, tiene los mismos epígrafes, evidentemente no colocados en la misma disposición, para que si cuando tú digas un 4 te pueda salir cualquiera de los epígrafes, y siempre hay un talento, una pregunta de talento. Las preguntas de talento son difíciles, por definición, y el jugador que responda a la pregunta de talento, en este caso se llevaría 3 monedas de la bolsa o pagaría una moneda a la bolsa si pierde, pero si gana, gana 3. Y el jugador al final, para llevarse el laurel de sabio, es un pequeño pin que se podría llevar, y la editorial lo repondría o lo puede reponer, ¿no? Bueno, sí, son puntos, ¿no? Y entonces sería contestar aleatoriamente 3 preguntas de talento al azar, ¿no? A lo que salga. Si lo acierta las 3, pues eres un jugador que no es fácil, ¿eh? Yo, de todas las veces que hemos jugado al Talentum, pues no creo que haya habido 4 personas que hayan sacado y han sido muchísimas partidas, porque esto ya lleva muchísimo tiempo testado, ¿no? Entonces, en el proceso creativo este del que estamos hablando, llegamos al final, es decir, nos ponemos con el prototipo, ¿vale? Saliendo un poco de la explicación del juego, nos ponemos con el prototipo, con todas estas experiencias que os estoy contando.
¿Cómo hacemos un prototipo? Pues un prototipo tiene que ser por definición elemental, porque es así, ¿no? Muy fácil, muy ligero, y empezamos a interactuar y a probar todos los ingredientes. Y empezamos a ver los ingredientes, que de esto se ha tardado casi un año, ¿no? En intentarle finalizar el prototipo final, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que hay elementos que funcionan muy bien y hay elementos que no funcionan tan bien. Hay epígrafes que no entran y hay otros que, bueno, pues entonces fue lo que hay, daros cuenta que os he dicho, que hay 20 números, 20 preguntas y 17 formas de hacer las preguntas, lo cual quiere decir que hay algunas, 5, en este caso 2, que se repiten 3 veces una y 2 veces la otra en cada página, ¿no? Que son los desafíos y las apuestas. Conseguimos el equilibrio, conseguimos el ritmo. Y bueno, y pasamos finalmente a la etapa de la editorial. Entonces, en la etapa de la editorial, pues bueno, con una serie de circunstancias favorables para el caso, pues aquí en Granada estamos ahora creando, bueno, ya hemos creado Gamebook, que nace bajo, digamos, el paraguas económico de ETC, que es una empresa que funciona aquí en Granada, y estamos lanzando este es el primero que lanzamos, y ahora luego, un poquito más adelante, lanzaremos Boquible, que ya está en puerta, y 2 o 3 más que hay, ¿no? Entonces, básicamente, cuando llega al final del proceso creativo es cuando tú le entregas el producto a la editorial. La editorial se ha tirado pues un año trabajando, claro que a la vez también íbamos trabajando en el resto, ¿no? Pero un año se ha tardado porque ya son profesionales que entran y ellos son de alguna manera, bueno, pues te van a decir lo que va a tener público y lo que no va a tener público y lo que puede encajar mejor, y ya tienes que sacrificar cosas. Afortunadamente aquí no hemos tenido que sacrificar mucho, pero sí hemos tenido que trabajar casi un año y pico para darle el final, y ese es el producto que tenemos y ese es el proceso creativo. Pues no hay otro más que lo que estoy hablando, es decir, las ideas que os he dicho y se ha acabado. Nada más, dígame. En la fase esa de testeo, ¿con cuánta gente, aparte de los 2 autores, habéis contado? Porque es muy fácil autosugestionarse sobre lo que funciona y no funciona. Muy bien, mira. En la fase de testeo lo aconsejable es, en principio tiene que haber un pequeño núcleo que es el sacrificado, que es con el que se comienza a practicar. Por ejemplo, yo el último juego que he terminado es un juego de bolsa, y la gente ya que estaban a mi alrededor ya han aprendido cómo funciona el mercado de las bolsas, por poneros el ejemplo, ¿no? Porque a fuerza de jugar. Entonces tiene que ser, pero se tiene que estar innovando continuamente. Por tanto, la respuesta es un núcleo muy pequeño. Yo creo que eso podría ser las primeras 5 partidas. O sea, las primeras 5 partidas tú tienes que estar muy receptivo. El autor no debería de participar. Es más, el autor en puridad no debería ni de explicar nada. O sea, el juego tiene que funcionar, tú lo entregas y tú le dices jugar, y personas que no sepan o que tengan el menor conocimiento. El autor nada más que de ver cómo se está moviendo la cosa, yo creo que al final ya no le tienen que decir nada, sabe lo que tiene que cambiar, porque esto es también como una pieza de relojería, hay que encajar las piezas para que el ritmo fluya, ¿no? Por tanto, ese sería el primero, 3, 4 personas, dependiendo del número que exija, ¿no? Este se empezó a hacer con 4 personas se empezó a llevar adelante. Luego pasamos a un grupo de 6 o 7 y al final hemos terminado con 18 y 20 y tantas personas jugando en una sala solo con el juego. Entonces el testeo es lo más importante, porque eso te va a decir si te puedes arriesgar o no te puedes arriesgar a invertir, ¿vale? O sea, eso es impepinable, que hay que hacerlo muy serio. Y el autor, el consejo es que que esté al margen, es decir, yo he visto partidas desde una terracita, viendo a la gente cómo jugaban abajo, sin intervenir para nada. Y a mí eso me ha dado muchísima claridad de dónde debería de corregir el juego, porque estaba fallando en las discusiones mismas que surgen entre los jugadores. ¿Te salía sangre cuando veías las partidas esas que no jugaban como tú querías? Pues te voy a decir, de verdad, quizás sea mi actitud personal, pero estaba lleno de agradecimiento, porque es que estaba viendo cosas, a veces, porque había cosas que yo decía esto tiene que funcionar, y cuando tú 3 partidas de testeo y te das cuenta que se atascan ahí, pues tienes que dominarlo, por mucho que a ti te haya gustado. Entonces, no, porque yo iba a aprender, yo iba con la mente en blanco, y decía, tengo que hacer, aparte de que una persona, un autor que se ponga a hacer juegos de mesa, que es una cosa tan antigua como ya hemos hablado,
que lo hace por afición y tal, lo primero que tiene que hacer es mirar qué es lo que hay en el mercado. Eso he explicado, que lo primero que yo hice fue irme a ver qué es lo que había. Tienes que aportar novedades y tienes que ver cómo esas novedades recibidas por el público, que en teoría te van a comprar el juego. Luego hay que aumentar, y cada vez que tú vas aumentando el círculo de testeo, que haya menos conocidos tuyos alrededor. Esa es la mejor garantía de que el juego, por ejemplo, la última etapa de un testeo, pues en Córdoba o en cualquier sitio donde haya ya mesa, donde haya feria de juego, presentarlo y que la gente juegue, y tú ahí sí que estás observando, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el mejor proceso para poder saber si el juego puede funcionar o no puede funcionar, ¿no? Más cosas, señor. Está ya a la venta, ¿no? Sí, este ya está en Amazon y está funcionando. Afortunadamente, pues se está entrando mejor. Posiblemente si haya una segunda reedición, que yo creo, seguro que lo va a haber, pues ya lleve innovaciones, porque, bueno, claro, hay sugerencias. Esa es otra pregunta. El libro tiene sobre 400, 300... No, 526. 526 páginas. ¿Cuántas partidas da de sí el juego? Pues mira, te voy a ser sincero completamente. Yo he sido testigo, imagínate la cantidad de partidas, porque este juego se lleva testando, este juego ya en producción hasta llegar a donde son 3 años. Es decir, lo comenzamos a testar con unas 1000 preguntas. Ha corrido y ha llovido, ¿sabes? Entonces, a mí, que se me hayan dado repeticiones, me parece que han sido en 3 o 4 ocasiones. Para que se te repita una pregunta. Es que el juego consiste en que tú tienes que hacer así. Y hay jugadores que se van al final, y hay otros que se van al principio, y otros que los abren, ¿no? Entonces, luego también... Y el dueño del libro no se ojea. No, porque el que tiene el libro es el juez, como he dicho antes, y ese jugador no participa. Ese jugador es el que tiene que decir, tú lo has dicho antes. Entonces esa respuesta es la que se coge, nada más que se coge una respuesta. No hay opción a una segunda respuesta. Pero claro, ¿qué es lo que introducimos? Introducimos la agudeza, porque este juego también es de agilidad mental. Es decir, si hacemos preguntas muy rápidas, pero que tienen una respuesta fácil, se suelen equivocar muchísimo los jugadores cuando lanzan porque no era correcta la respuesta es otra, pero ya no vale, ya no la puede decir nadie. Te has precipitado, tienes que pagar. O sea, hay otras personas que tardan un poco más, y su agudeza mental le da para que pueda decir, por ejemplo, hay de cálculo mental, hay de cuenta letras, de trabasílabas, es decir, que no son todo palabras, no son todo preguntas de estructura formal, sino que hay muchísimos, por ejemplo, ¿no? Tenemos el reflejo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿cómo se llama el objeto que se entrega en una carrera de relevo? No lo sabemos todo, por ejemplo, ¿no? Claro, pero ¿quién es el primero en decirlo? Esa es la clave. Por eso este juego es de agilidad mental. Tienes que tener mucha agilidad mental y rapidez para contestar, pero también es que tiene la atención de todos los jugadores durante todas las partidas, durante todos los turnos. Entonces hay una serie de cosas que se pueden ir viendo conforme vamos avanzando en la jugada. Tiene su parte de estrategia que también se puede llevar a cabo, como he dicho antes, y aparte de eso, pues es el que la persona que normalmente, y hemos visto partidas en las que ha habido jugando doctores y ha habido jugando gente de GB, y no quiere decir que haya, no, gana el más rápido en dar la respuesta. Cosa distinta es lo de talento, pero claro, para que te salga una pregunta de talento, pues hay una en cada página. Entonces, si te sale una pregunta de talento, pues ahí sí que es ya más de saber, pero en las otras puede contestar cualquier persona en cualquier momento determinado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también lo hemos conseguido, lo que era la innovación del libro, la innovación de hacer un juego de agilidad mental, pero mezclado con la cultura y llevando al principio de la conversación, sacando del juego de mesa su parte que nosotros, el Gamebook, entiende que bueno, es la línea que queremos seguir. De hecho, el juego que estamos terminando ya de testear, quedarán unos meses todavía, que es el de Borsa, es un juego en el que los jugadores, porque esto me viene por ejemplo, por profesores de instituto, y que hay mucha demanda de conocer el mundo de la estructura financiera de la bolsa. El juego tiene un dinamismo brutal de movimiento, pues prácticamente como la bolsa. Ocurren las mismas cosas que ocurren en la bolsa, y la gente cuando termina, después de 4 o 5 partidas, ya no le suena chino cuando hablamos de un bajista, o cuando hablamos de un alcista, o cuando hablamos de un fondo, o cuando hablamos, se aprende.
Y digo todo esto porque es la línea de Gamebook. Gamebook quiere seguir una línea de recoger lo de aquellos maestros o guerreros chinos que apostaban por el mapa colocando las figuritas para aprender. Pues nosotros lo que hacemos es aportar unos juegos de mesa, porque hay público para todo en esto, es decir, que no nos creamos que el manga tiene su público, lo virtual tiene su público, pero todavía, por ejemplo, el juego de los colonos de Catán. ¿Quién diría que tiene 12 millones de juegos vendidos, por ejemplo, ¿no? O ¿cuántos juegos pensáis vosotros que hay vendido de Monopoly? O de Trivial. Es decir, estamos hablando de millones, muchos millones de juegos. Hay un público para este tipo de juegos, y aunque parecemos que estamos en las cavernas, ¿no?, del mundo este, pero no, tenemos nuestro público y vamos funcionando, vamos sacando adelante, aunque en España todavía estamos muy endebles con respecto a la comercialización, porque aquí lo que se está, digamos, promocionando son juegos que vienen de fuera, pero Gamebook apuesta por los jugadores nacionales y estamos abiertos a recibir propuestas que veamos que tienen posibilidades, y por qué no, si es que queremos alimentarnos de eso, ¿no?, de los juegos. Yo supongo que habrá hecho más juegos que antes y después, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva de años? Es la filosofía. Los juegos es mi afición, sí, lógicamente, y llevo muchísimos años. Pero mira, la anécdota, porque nada, hablando de filosofía, surge de la nada, como decía Parménides, ¿no? Y es verdad, porque la pregunta es, porque cuando yo me he estado replanteando para hacer esta charla, decía, ¿por qué me viene a mí lo de los juegos de mesa, ¿no? Yo trabajaba, porque también he estado bastante tiempo trabajando en el mundo empresarial, trabajaba en una empresa muy fuerte de turismo aquí en Nerja, y estaba tomando un día café en el bar La Cueva, se puede visitar, y me dice uno de los compañeros, me dice, mira, ¿ves esa mesa que hay ahí? Una mesa que la tenía con un pequeño altar, allí nadie se sentaba y tal, ¿no? Y digo, no. Me dice, pues ahí se creó el Trivial. Digo, me jodas. Digo yo, ahí se creó el Trivial, ahí se creó el Trivial. Hostia, y eso me produjo un impacto, ¿no? Decir, porque yo jugaba al Trivial en esa época, era bastante jugador de Trivial, ¿no? Y yo digo, hostia, ¿ahí se creó el Trivial? Pues sí. Entonces ya me fui enterando de la idea. Los dos periodistas, uno era periodista fotógrafo y otro era de deporte, se sentaban allí. Yo trabajaba con un ordenador en aquella época, pero en aquella época un ordenador te pillaba una habitación entera, vamos, que solo he trabajado yo, ¿no?, con NCR. Y bueno, pues ellos iban con enciclopedias, iban creando todo esto. Entonces, a partir de ahí me surge a mí, creo, porque yo después analizando por qué yo los juegos de mesa, analizando el proceso, pues digo, hostia, pues aquel puede ser el punto de arranque, ese átomo inicial, ¿no?, por el que dice uno, porque todo tiene un principio, ¿eh? Lo que pasa es que somos muy perezosos y no escarbamos, pero si escarbamos encontramos siempre el principio de las cosas. Y a partir de ahí, pues en una ocasión que estaba un poco agotado intelectualmente por el trabajo que estaba desarrollando, quería descansar y dije, pues este es el momento. Voy a hacer un juego de mesa de pregunta y respuesta. Y ese sería, como el principio que hemos dicho, la idea, y pasar de la idea a la gamificación. Es decir, ¿cómo gamifico esto? Evidentemente, pues tiene que empezar a trabajar. La respuesta concreta a lo tuyo es, antes de Talentum hice Geographicus, hice Golf, hice Diversion y bueno, y una serie de juegos. Y luego surgió este, y al final ahora el que estoy trabajando... ¿Cuántos años más o menos? Pues mira, yo llevaré en esto de los juegos aproximadamente como unos 10-12 años, llevaré en ello, ¿no? Haciéndolos, ¿vale? Practicando bastante. ¿Y cómo ha cambiado el tema de la venta? Porque hasta hace poco no se vendían los juegos solo en los sitios, en plan, en ciertas tiendas, establecimientos. Mira, la venta, os lo digo porque también si estáis empezando, a lo mejor a algunos viene muy bien, porque a nosotros nos ha costado muchísimo, ¿no? Verás. En principio, lo bueno suele abrirse paso. Lo bueno suele abrirse paso, pero también es cierto que hay que encontrar esos caminos para que dé sus primeros pasos ese juego, ¿no? Entonces, nosotros, cuando yo estaba jugando, era el Corte Inglés, no había más, es decir, el Corte Inglés, porque no había ni tiendas especializadas. Actualmente el mercado está en Amazon, o está en eBay, o está en Internet, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, con Talentum nos pasó un caso curioso, que a la empresa que le encargamos el diseño del modelo, cuando lo hemos sacado,
pues bueno, a ellos les ha parecido que era un buen juego y les ha parecido evidentemente que es un buen negocio, y entonces a partir de ahí se han puesto en contacto con nosotros. Precisamente me reúno con ellos el martes después de la fiesta y van a hacer ellos todo lo que es la promoción de Facebook y se va a encargar con un suculento porcentaje evidentemente para ellos. Entonces hemos acordado. Te respondo con esto porque es para decirte que nosotros hemos visto más futuro ahí que, por ejemplo, que vamos a trabajar con Zacatruz o con otras tiendas que hay online. Pero hoy un juego de mesa es hacer los tutoriales, mandárselos a los bloggers y trabajar con Amazon y luego el Facebook y todo esto. Es lo que más se vende. Y antiguamente pues tú ibas al Corte Inglés y que yo sigo yendo al Corte Inglés porque el Corte Inglés en este sentido es muy importante, por tanto de que los juegos generalistas, ojo, el Corte Inglés trabaja, lo dije al principio creo, si tú te encuentras 19 Eurogame te vas a comprar un Ameritrash, pero es que en el Corte Inglés apuestan por el juego de mayorista, apuesta por el juego de que en una mesa se siente un conjunto de gente y jueguen, y eso todavía, o puede que ahora se reivindique con más ahínco que cuando yo jugaba que sigo jugando hace unos años, ¿no? Es decir, ahora lo que es un juego de lo que vosotros, por ejemplo, se está haciendo a nivel virtual y tal, no reúne, es muy difícil que reúna a una familia, a unos padres y a unos hijos para echar una tarde de invierno, muy difícil. Un juego de mesa, por ejemplo, podríamos decir que no pertenece del todo a Eurogame, ni a Ameritrash, nada, pero Eurogame porque es de traducción un poco complejo y tal, pero sí es capaz de reunir a una familia que a partir de los 14 años, que es lo que está previsto de que el juego tenga una capacidad para eso, para mayores de 14 años, puedan jugar alrededor de una mesa, ¿no? Entonces, bueno, pues así son. Yo quiero preguntar, ahora que está hablando de difusión del juego a través de internet semejante, ¿habéis pensado en las tiendas físicas aquí en Granada? Es que estaba hablando con compañeros que también estaban metidos en Temilla por allí por León. Me dicen que yo tenía un problema gordísimo y es que no encontraba un sitio donde venderlos de forma física allí mismo en la ciudad. Mira, a nosotros nos han salido... Y aquí es que, por eso digo que aquí en Granada yo conozco bastantes tiendas que yo les leo, que siempre lo comento y me dicen que hay algo que le tiene mucha envidia, porque en Granada dicen que hay muchísimas tiendas de juegos. De hecho, me da un poco de cortaste reconocerlo, ¿no? Pero nosotros hemos tenido la invitación, pero por cuestión de problemas que yo tenía en ese momento de viaje, no pude hacer la presentación física. No hay muchas dificultades por aquí. Es cuestión de que también... saberlo vender, es decir, como todas las cosas, ¿no? Las cosas buenas normalmente se abren el paso, pero hace falta el instrumento de la persona que sea capaz de llegar y saber vender las cosas, pero de verdad. Es decir, aquí no vamos a engaño, pero el libro, cuando tú juegues 2 veces con el juego, sabes perfectamente si el juego te funciona o no te funciona, si lo largas, ¿no? Entonces, en las tiendas físicas sí se puede. Yo creo que si tú vas a una tienda física y presentas el proyecto en condiciones, de hecho a nosotros sí que nos ha salido, ¿no? Entonces no lo veo mucha dificultad. Yo creo que te voy a comentar, cuando estás hablando de pruebas, de prototipos semejantes, yo es que de temas de correcciones, sí es verdad, corrígame si me equivoco, pero es que me da la impresión de que lo que más hayáis tenido habrá sido con el contenido de las preguntas. Por aquello de que si tú, por ejemplo, estás haciendo una pregunta y estás haciendo el juego más dedicado a buscar agilidad mental más que a conocimiento puro, tipo trivia, tú, por ejemplo, no puedes ir con preguntas del tipo ¿quién hizo tal, en qué año, con no sé qué? Sí, puede ser. Con la pregunta que has dicho de Talentum, pues puede ser, pero si tú vas a coger un juego que se supone que tiene que ser más ágil, a lo mejor estás buscando algunas preguntas un poco más genéricas, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros, lo que dije, que nosotros dividimos el grupo de preguntas en 2 tandas, de un 75%, que quiere decir 15 preguntas de las 20 son de este tipo del que dije antes, y hay un 25% que necesita un poco más de reflexión. Hemos intentado de que el juego no denuncie la ignorancia. Es decir, nos hemos esforzado muchísimo, quizá haya sido en lo que más hemos trabajado, de tal manera, y lo hemos conseguido, y me alegra muchísimo poderlo decir, que en un juego de mesa en el que yo he visto jugando, porque es así, una doctora en biología, por ejemplo, profesoras, y sin embargo ha ganado un chaval con 17 años. Y no se llevó el laurel de sabio, pero casi porque acertó 2, ¿no? Es decir, ese es quizás uno de lo que yo considero de los puntos fundamentales del juego, ¿no? De que no por tener más cultura gana. Tienes que tener cultura, pero amigo mío, si las neuronas no te mueven con rapidez, pierdes mucho. Y aparte de eso también el problema está en que los jugadores
pierden mucho dinero porque cada jugador sale con una cantidad de dinero y tiene que poner la mitad de lo que sacan, lo pone. Y a partir de ahí, hasta que te quedes sin dinero, que por eso no es Eurogame, porque este sí expulsa al jugador que se queda sin dinero, pero cuando llegas también al doble de la cantidad que tú, es decir, a la cantidad inicial con la que has partido, se acaba la partida. Suele durar una partida entre 35 y 60 minutos como máximo, vamos, eso sería mucho, ¿no? Más o menos la... Vosotros diréis, si no ya las tapas, me imagino, si tenéis ya quemadillos. Si tenéis alguna pregunta más o cualquier cosa... ¿Volvemos del Paleolítico?